De los muchos lugares que hemos recorrido con Radio y Televisión Querétaro, con este programa Rescatando lo Nuestro, estamos por segunda ocasión en las entrañas de La Cañada, en este sitio que nos evoca grandes recuerdos. Aquí estuvimos con nuestro siempre bien recordado Modesto de la Luz Cervantes Sistos. Aquí estuvo ya un poco lastimado, ya venía un poco dañado físicamente. Sin embargo, llegó aquí a estas entrañas, a estos socavones, este lugar por donde corría el agua para mover turbinas en Hércules, pues alimentándose también la presa del Diablo y otros sitios que son de interés histórico y también de interés cultural, porque aquí, Jaime, donde estamos, y según nos has platicado a toda la producción antes de iniciar el programa, pues corría un buey de agua, es decir, el tamaño, el volumen de un buey, pero en agua, en el chorro de agua, o sea que era un venero, pero riquísimo, ¿no? 1100 metros tienen las galerías del socavón, 1100 metros donde brotaba el agua del cerro, donde crepitaba la salida del chorro ese, como dices, Luis, del tamaño del cuerpo de un buey de agua, y que esta agua vertía hacia el río Querétaro y se represaba en la presa del Diablo, para ya en las noches abrir las compuertas y que llegara hasta el acueducto que hizo don Cayetano Rubio a partir de 1835, para llevar el agua a la fábrica textil del Hércules, una de las principales fábricas más importantes de América. Este empresario estuvo abriendo durante mucho tiempo estas galerías para aprovechar el agua que iba después a regar las huertas de Querétaro y se iba hacia el estado de Guanajuato. La segunda turbina en importancia, Luis, era la que estaba en la fábrica por textil, su tamaño. Por su tamaño. Era una turbina con una rueda de mezquite que era impresionante. Después pasaba al molino de la Purísima, a la fábrica de la Purísima, y luego al molino de San Antonio, cuyas turbinas todavía se encuentran actualmente, hasta la fecha están en la parte baja de esa gran construcción. Si ustedes pasan por Avenida Universidad, van a ver una pequeña ventanita donde, si tienen el cuidado de asomarse, ven un desnivel. La turbina está actualmente todavía abajo. De ahí pasaba a la Huerta Grande, una huerta que fue después de don Constantino Yaca, que fue gobernador de Querétaro, y a regar las amplias extensiones hasta Santa María Magdalena, Carrillo, toda esa parte de Álamos principalmente. Era un caudal de agua que tenía concesionado don Cayetano, aunque don Cayetano no estuvo exento de conflictos serios. Él tuvo problemas con el ayuntamiento de Querétaro por el agua precisamente, porque quería él acaparar el agua para su uso personal y había otros intereses. Tocas algo que es sustantivo, Jaime. Sí, por aquí, por el subsuelo, aquí corría el agua, venía ese gran venero, pero arriba decías las huertas. Esta era una zona rica en huertas, en árboles frutales y demás. La zona tan rica que Fernando de Tapia, cuando llega a Querétaro, ya era una persona bautizado, cuando llegó aquí a estas tierras, y siendo bautizado ya le dirige una carta, un ocurso al rey, en el cual le solicita el poblar estas tierras, y desde luego él la reparte a los antiguos pobladores, generalmente familiares de él. Los originales pobladores de esta zona eran familiares de don Fernando de Tapia, y eran solares muy amplios, pero tenían la ventaja del agua, y las vegas del río eran muy ricas. Los indios de esta región fueron los indios más ricos de toda esta parte de Querétaro. Decía el cura párroco que eran muy soberbios, y se queja ante el corregidor de Querétaro, Ruiz Calado, porque no le hacían caso. El corregidor dirige una carta al rey acusando a los indígenas de esta parte porque llevaban sus hortalizas a los reales de minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, y les pagaban muy bien, en plata. Claro. Sí, son lugares en que pues te dan pie para muchas cosas, ¿no? Lo que decías de los pleitos que se tenían por el agua y demás, pero también él era el que estaba invirtiendo en infraestructura.
en que estaba desasolvando todo esto para que corriera el agua. Ahorita caminamos 1 kilómetro, 100 metros para estar en el lugar donde estamos pues, grabando este programa, pero pues, hacer esto requería una gran inversión y muchísimas horas hombre y demás. Claro que ahora está recuperado, se le está dando un uso particular, es una cava sui generis, ¿no? Con sus estancias, con sus mesas, un lugar ya adecuado para degustar. Estamos en una parte de esta gran galería del socavón, una parte que se ha habilitado con una cantina, un bar, un pequeño bar familiar, con mesas hechas ad hoc, de piedra de la región, el piso ya con losas de... Sus murciélagos. Piedra, los murciélagos que hay por aquí, porque está una lumbrera muy cerca, pero afortunadamente la persona que tiene esto, que es propietario, le ha dado un cuidado muy especial para manejarlo, para preservarlo, y la inversión no ha sido nada escuálida, ha invertido bastante dinero para preservar esto para futuro, porque muchos de los queretanos, Luis, incluyéndome a mí, llegamos aquí a bañarnos, porque así decíamos, no era nadar, era bañarnos, meternos a las aguas que salían todavía en los años 50, 40 o 50, que salían por esta bella entrada, que está muy bien elaborada, muy bien fabricada, producto de don Cayetano Rubio. Y había cangrejos, había peces, y el agua se vertía hacia el río Querétaro, y después había una represa que era la de Jáuregui, y los terrenos eran de Servín. Este gran barreno, como se le conocía, del socavón, surtió de agua también parte de Querétaro, de aquellas huertas que estaban a nivel del río Querétaro. Y por el acueducto surgió todo el agua que fue llevada por el Marqués a partir de 1735-38 por la parte del manantial del Capulín, que era la ciénega del Capulín, que estaba en la parte de arriba de este gran venero. Escurría el agua de los dos cerros, de la parte donde está el monumento a Conín y de la parte del Carmen y todo este valle de aquí en el Marqués, escurría el agua hasta este punto declive. Aquí se concentraba y de aquí partía todo hacia Querétaro. Entonces, esto era una riqueza, Luis. Y quedan vestigios ya nada más, solamente vestigios, porque la mancha urbana ha consumido todo. La misma alberca del Capulín, ya pues prácticamente zona urbana. Si te vienes hacia este lado de la cañada de los socavones, pues ya hay casas hasta aquí, hasta donde estamos, ¿no? Arriba de donde estamos. Se lo devoró la mancha urbana. La riqueza del agua aquí de esta parte de la cañada fue sobreexplotada, porque esto no hay que ocultarlo. Se perforaron pozos a la orilla, en la periferia de donde estaba el manantial del Capulín, donde brotaba el agua, que había 40 y tantos veneros que se concentraban en una gran alberca, que era la alberca del Capulín, y de ahí subía el nivel, y el agua siempre tenía 2-3 metros de nivel para poder llegar a Querétaro. Aún Jaime, en la alberca del Capulín se ve la ingeniería que tenía, la forma, la estructura, cómo están los canales por donde debería de correr, dónde estaban los brotes de agua. Es una visita interesante llegar ahí a la alberca del Capulín y darnos cuenta cómo era la aplicación de la tecnología de ese tiempo, y de una manera, no se puede decir rudimentaria, porque no lo es, más bien en aprovechamiento de las mismas leyes como la de gravedad para hacer el acopio o concentrar el líquido y de ahí poderlo distribuir al grado de mover la segunda turbina más importante. Cuando se decide llevar el agua a Querétaro, el Marqués venía precedido pues de conocimientos, porque era regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México y era el encargado precisamente de la infraestructura del agua. El acueducto de Avenida Chapultepec, todo eso lo manejaba el Ayuntamiento de México. Entonces el Marqués, con gran visión y con conocimientos, escogen esto porque hubo varias acciones para localizar un venero que reunía las características de lo que se necesitaba en Querétaro en cuanto a pureza del agua, porque el agua de Querétaro estaba sumamente contaminada por los obrajes. Cuando el Marqués decide iniciar la construcción de la alberca,
se iba a llevar en algunas partes a cielo abierto, en una acequia pequeña de cal y canto, que ya queda un poco espacio nada más en una de las curvas y está bajo los cimientos de las casas, se puede ver hasta el momento. Lo que la gente conoce de ese caño es de la época de don Porfirio, pero el llevar el agua a Querétaro, el salvar el Valle de Carretas, influyó mucho en que la ingeniería todavía no estaba muy avanzada en Querétaro y se apoyan en el Marqués. Hubo una propuesta, Luis, y lo manejamos ya en un programa, una propuesta descabellada que bajara el agua y que después, como un tubo cerrado, tuviera respiraderos como si fuera el acueducto invertido. Esos respiraderos iban a llenar de agua y por vasos comunicantes iban a llegar hasta la cruz. Se desechó eso porque los ingenieros tuvieron el gran tino de ver que era algo irreal. Sí, iba a ser como esclusas, ¿no? Sí, como esclusas para llenarlas y que llegara el agua. Y se decidió por el acueducto porque ya los romanos tenían mucho avanzado en esto y en España se manejaba mucho. Sí, es que es fascinante la historia del agua en Querétaro, y ahorita de estar en este lugar por donde pasaba el agua, a estar después viendo el acueducto, el camino que tiene, las arcadas, la construcción, la altura, todo para que llegara el agua a Querétaro. Pero según me decían algunas fuentes, entre ellas el ingeniero Macedo, que el agua cuando llegaba a Querétaro también era un agua que ya no llegaba potable y que había muchísima enfermedad y moría mucha gente por este tipo de problemas. Pero si gustas, Jaime, después de este corte reanudamos. ¿Cómo no, Luis? Brota el agua, se hacen los borbollones, sale ese buey de agua del que estamos platicando, recorre estos lugares, se va, pero quizá no le pagaron su tributo al Chan del agua, porque el agua ya cuando es canalizada, cuando es llevada a la ciudad, estamos hablando ya siglo XX, entonces porque ya podemos hablar de siglos, mi querido Jaime. Entonces el hecho es que el ingeniero Macedo me decía que había mucha enfermedad, que el agua no estaba potable, que inclusive una de sus hermanas pequeñas, había muerto por un problema de tipo de gastrointestinal. Eso ya fue en el siglo XX, pero aquí desde la fundación de estas tierras, desde la fundación de la Cañada, había problemas porque el manantial del Capulín, que fue una merced real del rey de España a los indígenas, en pago a la construcción del convento de la Santa Cruz, después del convento de San Francisco, y por la conquista, por ser aliados de los conquistadores para apaciguar estas tierras. El rey les paga a través de esa merced real, que es el pago con el manantial del Capulín, que esos documentos se quedaron aquí, en uno de mis libros yo los reproduzco. Está en 1635, están otorgando esta merced de agua al pueblo de la Cañada. Este documento se perdió, lo tenía en posesión uno de los cronistas de aquí, Fernández Requenes, y se extravió, debe estar en poder todavía, él falleció. Pero el problema era de que desde el principio el ganado se metía a la alberca del Capulín y empiezan después a construir una cerca para evitar que entrara el ganado, porque lógicamente había contaminación con materia orgánica, con polvo. Cuando el marqués en 1735, en 1726, empieza la construcción de la alberca del Capulín, lo primero que se hace es la barda perimetral para delimitar los terrenos donde se iba a extraer el agua. Esta agua se vertía al río Blanco, que es el río Querétaro, y se perdía. Entonces empieza ya a encauzar a través del acueducto que pasaba por medio pueblo de la Cañada a un lado de la parroquia de San Pedro, y de ahí pasaba hasta la curva, se iba hasta Hércules,
parte de Hércules, donde hay una bifurcación que después don Cayetano hace la bifurcación para aprovechar el agua hacia la fábrica de Hércules y la otra seguía hacia Querétaro, exactamente donde hay un monumento que le llaman el Pan de Dulce, que es el monumento supuestamente de la fundación, que para muchos es un monumento que es parte del acueducto del Marqués. Era donde estaban los límites ya con la parte de Hércules. Todavía se puede ver este monumento, rescatado en una parte por Guadalupe Ramírez Álvarez, que le mandó a hacer con los canteros de aquí de la Cañada una esfera que se desentona totalmente porque está pulida, es una gran esfera de cantera que está en la parte superior que desentona con el monumento porque no se sabe qué había ahí. A lo mejor había algo churrigueresco, algo gótico, de acuerdo a la época, y esta esfera ya fue muy contemporánea. Pero esta agua, Luis, se iba a Querétaro por cielo abierto, y gobernadores como Agapito Pozo, como Octavio Mondragón, deciden empezar a poner losas y a cubrirlo. Primero elevar los laterales para que el canal hiciera un poco más la capacidad para llevar el agua a Querétaro. Esta agua llegaba al tanque del agua, porque el recorrido antiguo era al convento de la Santa Cruz, en el gran aljibe que está en el interior del convento, por la parte del muro que parece ser que va a ser rescatado en fecha próxima. Sí. Y luego llegaba al tanque del agua, y el tanque estaba descubierto. Era un espacio descubierto donde toda la periferia era tierra suelta, y había mucha contaminación, efectivamente, en toda la parte de la bajada de Zaragoza, porque era terracería, era tierra suelta. Sí, oye Jaime, y por el otro lado, el lado del río, también se contaminó totalmente, se volvió drenaje, ¿no? Y aunado a eso de que estuvo el rastro más o menos donde está la Plaza Damián Carmona, fue el primer rastro, después el siguiente fue en Ezequiel Montes y Avenida Universidad, ese rastro lo conocimos mucho, y en tiempo de estío era sumamente problemático pasar por ahí por los malos olores, porque se vertían todos los desechos producto del rastro al río Querétaro. Era a cielo abierto, lo regaban, y como no corría el agua antes de la lluvia, todo esto estaba estancado y eran unos olores fétidos, moscas y contaminación. Y un foco de infección, ¿no? Sí, esto fue ya en los años 70, cuando se decide retirar el rastro de ahí, porque ya era imposible. Y hubo una inundación, porque este río tranquilo es un río temporalero, es un río temporal, que es traicionero. Sí, me ha tocado verlo crecido. Porque crece y se desborda por el rumbo de Ezequiel Montes, Ignacio Pérez, todo eso sale. En 2003 fue una de las inundaciones más severas que me tocó vivir aquí en Querétaro, y el río verdaderamente era impresionante, la cantidad de agua y el rugir que tenía en ese momento. Fue cuando se taparon autos hasta el techo y demás sobre lo que fue la Singer, ¿no? Por ahí. Pero déjame hacer un comentario. Fíjate que dentro de la gente que afortunadamente nos ve y que nos comenta del programa y todo, está una persona que es mi peor pesadilla. Entonces, siempre me está diciendo mi peor pesadilla, que tiene su negocio, su puesto de periódicos ahí atrás de la base. Pero él se autonombra tu peor pesadilla. Sí, él se autonombra. Que está atrás de la base militar. Entonces, siempre te está mandando saludos a la producción, le gusta mucho el programa, y sí, me comprometí a decirle, sí, cómo no, te vamos a hacer ahí un saludo. Entonces, un saludo a mi peor pesadilla, sí, que cuando nos sintonice, pues, que sí le cumplimos. Sí, también, ya que estás mandando saludos, hay que recordar que nuestro amigo Asprón nos dio luz con respecto a las coladeras de Diego Rivera. Ah, sí. Nos mandó algunos enlaces ahí, porque fue la aportación de Marco Asprón, fue muy buena, porque habíamos estado especulando durante mucho tiempo si el diseño era de Diego Rivera, y estamos hablando porque estaba firmada. De infraestructura hidráulica, y fue un fundidor que nos da las referencias, el homónimo, y se llamaba Diego Rivera, pero fue el que las hizo, no tenía nada que ver el artista. No, y hace una muy buena aportación, porque déjame te comento, Jaime, le comento al público que esta duda sobre la coladera que está ahí en el archivo del Estado, una coladera grande que tiene en el patio central principal, tiene el nombre de Diego Rivera,
Entonces le pregunté inclusive a investigadores que están ahí y no tenían conocimiento de por qué. Sí hice algunas pues, pesquisas y no daba yo por dónde. Roberto Reyes, un escritor en el Estado de México, no, de Aguascalientes, que está viviendo ya aquí en Querétaro, él había hecho una investigación sobre esto de las coladeras, pero el que había encontrado era como un Diego Rivera, pero era como siglo XVIII, una cosa así, entonces no compaginaba en fechas. Sin embargo, esta aportación que nos hacen ahora viene a aclarar que sí había un fundidor, que sí firmaba sus coladeras, y era Diego Rivera. A principios de los años de 1800. Qué buena aportación. Pues, pero recordando la juventud, cuando estábamos en el Instituto Queretano, el Molino de San Antonio, donde después fue la Universidad Marista, muchos lo conocen por su ubicación, en Avenida Marte y Avenida Universidad. En aquella época no había ninguna avenida por ahí, era tierra suelta, la bajada de Gutiérrez Nájera, empedrado, que era lo más moderno que había. En tiempo de lluvias, los alumnos veíamos cómo pasaba el ganado flotando, y era parte de la diversión estar viendo lo que pasaba en el río. Empezaba a pasar primero hierba, después veíamos chivas, veíamos vacas flotando por el gran caudal. El Instituto Queretano tenía una concesión por 99 años para que la gente del pueblo no fuera a hacer uso de las márgenes del río, porque en ocasiones había señoras que se iban a bañar y los maristas no permitían que nuestros castos ojos se mancillaran con algún mal espectáculo. Entonces hicieron un trámite que, si hacemos cuentas del tiempo que estuve yo en el Queretano, en los años 50, debe estar vigente todavía ese convenio, porque era por 99 años. Debe estar vigente. Lo malo es que ya no hay agua. En el Distrito Federal, el canal del desagüe era famoso porque siempre encontraban muertos ahí. De repente aparecía gente flotando ahí, pues era el lugar ideal para ir a aventar los cadáveres en los asesinatos. Qué bueno que aquí veían pasar nada más las vacas, o también el espectáculo de las mujeres bañándose o lavándose la ropa, como en el Istmo de Tehuantepec, en el Río de los Perros, que todavía a finales del siglo XX, pues caminabas por ahí, veías a las señoras desnudas de arriba lavando la ropa y demás. Era algo pues natural al lugar, ¿no? Que a los turistas pues sí les causaba alguna sensación. Pero para la foto, nada más por lo pintoresco, el folclorismo. En esa parte del río, el agua que cruzaba normalmente durante todo el año, cuando no era la temporada de lluvias, era el agua que salía de aquí del socavón. Y los paseos, los fines de semana, en las vacaciones, en Semana Santa, la afluencia de paseantes a las huertas de la Cañada y después venir a bañarse al socavón o al Piojo, porque en el Piojo había otro venero, otra ciénega, que eso fue el balneario Escandón. Don José de Escandón, el conde de Sierra Gorda, pacificador de la Sierra Gorda, compró eso, y hay dos versiones aquí, que lo compró porque los indios de la Cañada eran muy piojosos y para que se bañaran. Es una de las versiones, es una versión medio agresiva, porque él deja el balneario Escandón para que el pueblo se beneficie de sus aguas, y también la explotación por parte de las autoridades de aquí. Era una congregación todavía en esa época que le rindieran a él homenaje a través de una misa anual el día que fuera el aniversario de su muerte. Eso era lo que pedía. Sí, y luego está la concepción del Piojito, ¿no? El cine Piojito, el balneario Piojito, así como el económico, el que está al alcance de todos, ¿no? Y en inglés el Fly Market. También Mercado de las Pulgas. No, de regreso del corte vamos a manejar la otra versión, hablando de esta zona y con referente al nombre del Piojo, del balneario. Muy bien.
nos ibas a comentar la segunda versión sobre el nombre del Piojo de esta alberca, pero también creo que debemos retomar, Jaime, debido al lugar donde estamos, esas historias un poco tétricas que te llegan a pasar con la vida, ¿no? Como ver apariciones, cuando se te sienta el muerto en la cama, o que sientes que verdaderamente te están jalando las patas. Pero platícanos primero de eso. Sí, la segunda versión del Piojo, porque la primera es media agresiva, media despectiva, porque los indígenas supuestamente tenían piojos y don José de Escandón hizo este balneario para que se bañaran. La segunda versión es que en la parte de aquí, muy cercano a donde estamos, corría la vía del Ferrocarril Central de México, y en la época de la Revolución, don Venustiano Carranza, en sus frecuentes viajes al centro del país, principalmente a Querétaro, bajaba en donde estaba el balneario muy temprano. Era un tipo corpulento, atlético, fuerte, y empezó a hacer escala el tren de don Venustiano para que tomara un baño en la mañana en la alberca. Esta alberca estaba muy rústica, muy rudimentaria. Incluso le llegamos a conocer en los años 50 que el desvestidor, porque era para desvestirse, porque después se conocieron los vestidores. El desvestidor estaba atrás de unas tablas que nada más cubrían de las rodillas hacia el pecho y se veía toda la maniobra de los que venían a bañarse en esta parte. Era muy concurrido. Entonces ese espectáculo, pues ya estaba la gente aquí acostumbrada. Y don Venustiano hizo una escala y nadaba aquí en la mañana cuando uno de sus asistentes, que no faltan, y sobre todo utilizando el término barbero, porque don Venustiano tenía barbas, le dijo a don Venustiano que flotando cerca de donde estaba él bañándose, estaba nadando un piojo. Entonces, después de eso trascendió con los revolucionarios de que el piojo había estado cerca de don Venustiano, y se supone que fue Gerardo Murillo, el doctor At, que era muy irónico, muy puntilloso, que hizo un verso que decía que no le causaba extrañeza el encontrar tan solo un piojo, porque en las barbas de don Venustiano de seguro había mucho más. Entonces don Venustiano, con sentido del humor, ya cuando hacía escala aquí, decía: vamos a bañarnos al piojo. Esa es la segunda versión del nombre con el que se conoce a este balneario, que después empezó a ser ya cariñosamente llamado en diminutivo el Piojito. Vamos al Piojito. Y que sigue funcionando, y ahora me parece que también es como casa de cultura, ¿no? Sí, sigue funcionando. Antes la alberca estaba en la vía pública. Había una pequeña barra con un lomo de toro y todo era un espectáculo público, pero corría el agua, corría abundante agua que se vertía a través de un canal que se llamaba el canal de los Charales, porque había muchos pescaditos ahí. Y esta agua se terminó y ahora ya la alberca es como cualquier otra alberca con agua reciclada, que ya no es la abundancia del agua que existía antes. Frente al Piojo quedan parte de un casco. ¿Qué es? Era una casa particular muy grande, como eran las casas de aquí de la Cañada, porque en la Cañada los terrenos eran muy amplios. El origen de estos terrenos era desde la calle principal, la calle Real, hacia el cerro, o de la calle Real hacia el río, y fueron subdivididos porque no hay dónde crecer. Está la Gran Cañada a ambos lados. Entonces las familias empezaban a subdividir los terrenos y eran núcleos familiares que se iban desarrollando en estos terrenos, y hasta la fecha así están localizados estos grandes predios. Entonces esto era el principal desarrollo de la Cañada, de las huertas por una parte, cercanas al río, que por cierto la última huerta acaba de desaparecer en estos días, fue derribado hace unos días el último de los árboles, una huerta de las pocas que quedaban. Desapareció la huerta grande, desaparecieron los árboles frutales del aguacate, aquel que le daban fama a la Cañada, de la familia Avendaño, y todo por la escasez, porque se agotaron los mantos de agua. Esta última huerta fue cuidada por el señor Agustín González durante mucho tiempo, lo veíamos por ahí, y por el progreso y por la falta de agua, pues ahora ya va a ser un moderno
centro de salud. Sí, otra vez la mancha urbana devorándose todo, ¿no? ¿Hubo algún tiempo, Jaime, en que estuvieran los árboles frutales en la calle, que los pudiera tomar la gente? Aquí era un común, y así lo representan varias pinturas donde dice el común, Cirilo Vázquez, Conejo y el común. Esta es una pintura que representa a la muerte, que presenta al demonio, y está una situación ahí que no hemos podido dilucidar de qué es la interpretación, porque si es San José no está estigmatizado. Hay una campana, es muy especial esto. El común era un núcleo de familias que se conocían y consumían todo lo que producían. Podían ir a las huertas, podían cosechar de las huertas, consumir para su uso personal, y los excedentes, todo esto era comercializado desde la época de los primeros pobladores a los reales de minas, o después incluso al extranjero, la rica producción de los aguacates introducidos por los franciscanos, como la famosa ciruelilla, que era un dulce agridulce de esta parte de aquí, una especie de cereza agridulce conocida como ciruelilla, de la cual hacían vinos y hacían mermeladas nuestras abuelas y las bisabuelas. Muy conocido todo esto. Se sembraba lechuga, se sembraba flor, y todo esto era para exportación, y los hortelanos que había aquí eran conocidos por su fama y sus conocimientos. A mí me admiraba, Luis, que nos decía don Ventura, el día 28 de noviembre empiezo a poner en el almárcigo la semilla, porque vienen las lluvias de diciembre y está cobijado, y la semilla empieza a germinar para que las primeras aguas antes de mayo, Cabañuelas y luego mayo, hagan crecer el chile manzano y poderlo llevar al mercado. Es que había temporadas, Jaime, todo esto ha variado mucho. Ahora puedes encontrar nevadas donde nunca había, lluvias en otro tiempo, fríos en tiempos de calor. Está muy alterado el orden climatológico, pero sí había las temporadas, era así marcado, ¿no? Como el 21 de junio empezar la época de lluvias. El cordonazo de San Francisco. El cordonazo. Las cabañuelas. Sí, aquellos... todo estaba pues, lo vivíamos así era, ¿no? Y bueno, Jaime, tú eres un hombre de ciencia, tú eres un médico, y a ti no te espantan las cosas de la muerte, cosas de estas, porque lo vives o lo has vivido de una forma natural. ¿Nunca te han asustado? ¿Nunca has visto fantasmas? No, pero mira, hablando de fantasmas y de ese tipo de cosas, en esta zona hay una leyenda que es la famosa del Chan del Agua. El Chan del Agua mucha gente lo llegó a ver, y las descripciones que tenemos plasmadas en uno de los libros aquí de La Cañada, por la tradición oral sabemos que se le respetaba porque era el dueño, el dios del agua. Esta deidad era respetada por los pobladores de aquí, porque les daba el agua, y si lo hacían enojar se las quitaba. Y lo llegaron a ver como un gran sapo, muy viejo, porque era un sapo que tenía lama, pero un sapo descomunal, que vivía precisamente en la ciénega del Pinito. Este sapo, los que lo vieron, lo relatan como que se subía a una parte alta de la hierba, y ahí los veía, pero la mirada era penetrante. No se movía, lo respetaban. Cuando algunos muchachos empezaron a tirarle piedras que lo espantaron, fue cuando se empezó a secar el agua del Pinito. Pero otros lo veían que de repente en la presa del Diablo se formaba de las mismas aguas, se formaba un toro con los ojos encendidos como fuego, con grandes cuernos y orejas puntiagudas, y salía del agua, Luis. Y ya se están oyendo ruidos raros aquí, ¿eh? Deja de estar invocando. Sí, Jaime, son leyendas bellísimas, y además tu narrativa es extraordinaria. Pero platícame, a ti en lo personal, ¿algún fantasma, algo extraordinario, algo insólito que te haya pasado como hombre de ciencia? Todo lo que me pasaba, que me causaba mucha extrañez, que acabé por acostumbrarme, fue cuando vivíamos en las calles de Pasteur. Era una casa antigua, de las casas antiguas del centro de la ciudad, a 2 cuadras de la Plaza de Armas, y vivíamos con la abuela. La iluminación era escasa como antes. Como los focos eran focos pues que daban muy poca iluminación. En las noches había un reloj antiguo de esos de péndulo,
que sonaba o de repente crepitaba y volvía a funcionar, en ocasiones se volvía a detener. Pero había la justificación de que por los cambios climáticos había tronado. Pero algo que no logré explicarme y que me decían ha de ser un animal, un gato, una rata, es que en las noches empecé a sentir pequeños tirones en la cobija. Cerca de mí había un piano. Ese piano también en las noches crepitaba, pero sabíamos que era por los movimientos. Y un gran búho con ojos amarillos, con una pupila negra, que todavía lo conservo porque era mi terror nocturno. Lo que hacía yo es que me cobijaba hasta la nariz para que apagara la luz. Y después pues ya no me pasaba nada porque la seguridad que daba la cobija de niño. Pero el misterio que hasta la fecha sigue es que a mí me empezaban a jalar la cobija, pero nunca supe porque las puertas despegaban 1 centímetro, eran puertas muy antiguas, la ventana de la calle era hermética, entonces no había por dónde se metiera algún animal. Es el único que puedo decir, además de los sustos del chan del agua, es lo único que puedo decir como algo misterioso. Sí, el lugar se presta para estar haciendo este tipo de comentarios que siempre son ricos, de alguna manera nos gusta asustarnos de a poquito, ¿no? Sí. No tener un susto traumático, pero sí el hecho de esto. Y sí, hay muchas experiencias, muchas experiencias, gente que, por ejemplo, gente de la sierra que asegura que sí hay brujas y que sí los han chupado las brujas. Hace unos días, Luis, me estaban refiriendo aquí en La Cañada, un niño exangüe como los que vio Fernando Cruz. ¿Aquí en La Cañada? Aquí en La Cañada. ¿Y reciente? Reciente, esta semana. Vamos a ir un corte y regresamos en un momento, Luis. Esto está extraordinario. Es reciente. Pues llegamos al último segmento, querido Jaime, platicando de estas cosas insólitas. Por el lugar lo decíamos. Déjame, te comento que una experiencia similar, no insólita ni terrífica, sino en cuanto al lugar donde estamos, la tuve con la hija de el cantante ranchero José Alfredo Jiménez, con su hija Paloma. Me tocó hacerle un reportaje y me citó en su casa. Y su casa obedece a la arquitectura orgánica. Entonces es lo mismo, entras la puerta, una puerta circular, y vas bajando y te vas metiendo, no hay ni una línea recta en ese tipo de casas, y vas caminando y pues tienen sus estancias, no guarda olores o malos olores, no hay una temperatura que sea así muy baja como la que estamos sintiendo aquí, porque ya se andan acercando los muertos. 18 grados. Sí, entonces, pero sí era un lugar extraño para mi concepción de la arquitectura, una arquitectura subterránea, todo a base de curvas. El comedor así también con sus todo mesas, sillas, todo. Bueno, pero estábamos en esto de los seres insólitos y de los sustos y de las cosas que llegan a pasar. Nunca descubriste quién te jalaba la sábana, como nunca se descubre quién o cómo se hacen estos niños, cómo pierden la sangre. Y me quedo muy sorprendido de saber que en este tiempo, en el primer tercio del 2014, pueda darse el hecho todavía de un niño exangüe. Para los que no han visto otros programas donde hemos referido a esto, Jaime, creo que sería muy bueno
precisar el término y decir qué es el fenómeno este de un niño exangüe, un niño que pierde la sangre sin tener ninguna herida. Son niños que espontáneamente fallecen, y lo peor es que cuando se les ha practicado la autopsia, la necropsia, no se encuentra gota de sangre. Al ver un cadáver pálido que se ve que tiene una pérdida de sangre, lo lógico y médicamente hay que buscar por dónde perdió la sangre. Si no hubo salida por ningún orificio natural, pues hay que revisar a ver si en cavidad pulmonar o en el abdomen está acumulado la sangre que faltaba por alguna hemorragia interna. Pero para asombro de los que lo han manejado, como Fernando Cruz en Jalpan, no hay una gota de sangre. Incluso las arterias están colapsadas y no hay sangre en el corazón. Se chupan. Sí, se colapsan. Entonces se manejaba que se los chupaba la bruja, y así lo decía la pobre ciencia de los pueblos, porque pues no había otra explicación. Así lo pensaba nuestro amigo allá en Jalpan, porque presentaron primero un caso. Él era el médico forense, realizó la necropsia y para sorpresa encontró que no había explicación de la muerte del niño por falta de sangre. Hubo varias teorías, lo hemos manejado, que las centellas, que se orinaban los niños en la noche, llegaba la centella, porque en los pueblos le llaman brujas a lo que brinca como corriente estática, sobre todo cuando ha llovido, va a llover, de un árbol al otro. Hay cargas eléctricas que se llegan a ver, y se ve también que las centellas ruedan, y que muchas veces al rodar en las humildes chozas de los campesinos, pues penetraban, porque es electricidad, y los niños que estaban húmedos en la noche, esta descarga les producía que las arterias absorbieran el líquido y quedara nada más la materia sólida de la sangre. Hasta ahorita se han quedado en hipótesis. Sí, no se ha demostrado, pero a mí sí me causó extrañeza que me enteré esta semana de que otro de los niños, aquí en La Cañada, que al parecer fue una niña, y me preguntaban porque alguna persona vio uno de los programas anteriores y dijo nuevamente esto. Incluso acabo de ver en una de las casas que está aquí en Emiliano Zapata un letrero manuscrito en la parte de arriba que dice Casa de las Brujas. No sé por qué, no he podido investigar, pero es parte de la magia de los pueblos. La tradición oral, la brujería le lleva muchos siglos de adelanto a la medicina actual. Claro, de ahí viene, ¿no? De ahí viene, hay parte. La alquimia. Los alquimistas, todo esto. Pero Jaime, si no hay ninguna explicación, este es un fenómeno que se pueda conocer en otras partes del país o en otras partes del mundo. Desde luego yo creo que sí, se puede conocer. Lo que pasa es que aquí todavía no tenemos la tecnología moderna para dilucidar por qué es esta causa. Y como son esporádicos los fenómenos que se presentan de este tipo y no se ven en los adultos, tal vez por la corpulencia, en los niños es donde se presenta más. Y pues es poco frecuente verlo. Hay una edad... Generalmente son niños de cuna, de brazos. ¿No sientes un aire frío que está corriendo? Pues sí, es la parte de atrás de las orejas, estoy sintiendo. Sí. Luis, pero mira, no deja de sorprender y de admirar el estar, como el día de hoy, en unas instalaciones, en parte hechas por la naturaleza y gran parte por la mano del hombre, por visionarios hombres como don Cayetano. Aquí hubo mucho tiempo, Luis, y lo relatan lugareños, ya de cierta edad, 70, 80 años, que en una de las lumbreras estaba una canoa. Sí. Esa canoa de madera muy antigua, de tipo de los indígenas, una canoa improvisada que usaban los primitivos pobladores. Más tipo chalupa, ¿no? Una chalupita, una cosa muy, muy manuable, pero era hecha con talla de achilla, de hachuela, que le llamaban, y en esa entraban porque estaba en una de las lumbreras que está a bastante distancia de la entrada. Se supone que la usaban para desasolve, para limpiar los canales de aquí, de la parte de esta gran galería hidráulica, y desafortunadamente cuando bajó el nivel del agua, empezaron a entrar gente que la vandalizó, la quemaron, le prendieron un cerillo. Yo quería ver si había testimonio gráfico de esta canoa. No, desafortunadamente no, porque ahorita estamos cómodamente instalados ya con el adelanto de la electricidad, claro. Pero antes entraban con mecheros, entraban con lámparas, con linternas, con mecheros,
y impone, Luis, apagan la luz y no sabes por dónde salir. Sí, no. Te tienes que ir es un sosteniendo túnel, la pared. es un túnel, 1 kilómetro y 100 metros y varias largo. galerías. Además, imagínate al ir entrando con mechones o con lámparas sordas y el vuelo de los vampiros, ¿no? En el momento de tener la luz. Que me llevé una sorpresa al encontrarme con un vampiro en colores muy llamativos, cuando regularmente son negros, ¿no? Pero son anaranjados, son sí, como ardillas, los colores sí, rojo como ardilla, sí, porque sí, hay que aclarar que bello. el vampiro es el que ataca al ganado, el que transmite la rabia paralítica, el derrengue que le llaman. Y el murciélago, hay muchas especies de murciélago. Hay un murciélago que está seriamente amenazado, que es el pequeño murciélago, que es el que hace la polinización de muchas de las flores. Es el frugívoro. Ese sí, es el que hace la polinización. Y desafortunadamente los plaguicidas y todo esto han acabado con los murciélagos también. En partes como la Mansión Galindo, había plaga de tijerillas cuando empezaron a acabar los murciélagos. Se rompió ese equilibrio. En la peña, ahí en el camino a San Nicolás, se les ponían nopales con espina para que no entraran. Sí, para que se clavaran. Sí, en otras partes ponían redes, malla sombra y todo eso. Y lo que era peor, los sacrificaban. Entonces se rompió un equilibrio y en Galindo, yo recuerdo muy bien, en los años 70, tuvimos que ir a sacar a algunas personas de ahí porque no soportaban ver los manchones de tijerillas en las paredes, producto de ese movimiento que se rompió, de ese equilibrio que había. El hecho de perseguir a los coyotes y matarlos, y después qué haces con toda la fauna nociva, ¿no? Ratas y bichos y demás que te acaban cosechas y todo. Aquí donde estamos, en las lumbreras se puso malla para proteger, para evitar que entren animales, porque estábamos en el cerro y pues se puede bajar alguna víborita como las hay por aquí. Hay coralillo y hay víbora de cascabel, porque me consta, yo las he visto físicamente, me las han llevado, las que por aquí cerca se han detectado. Animales de garra, ¿qué es lo más grande que había por Había un esta gato zona? montés en los años 70, porque la familia Galván, Sergio Galván, tenía unos gallineros, y había un gato montés que de seguro emigró del cimatario para acá y tenía su modo muy cómodo de comer. Entonces localizamos un desplumadero de las gallinas, que era fácil localizar, porque era gallina blanca de granja. Estaba el desplumadero y veíamos que el gato en la noche, por toda la parte de las cercas, ladrándole los perros, pasaba con su gallina en el hocico para subir al cerro a comérsela. Luis, se ha acabado todo. Había cacomiscles que llegaban a visitar las casas a levantar Cacomistle, ¿qué término más? teja por teja. Sí, Unos así le decían a animales los muy rateros bonitos, también. le llaman pintorrabo también. Sí. Animales tan sutiles para bajarse frente a los perros y no ser detectados. Las parejas de cacomiscles, porque vivían en familias, venía la pareja y las crías y levantaban teja por teja para consumir insectos, alacranes sobre todo. Los hemos visto en la carretera ya planchados porque eran corredores ecológicos que fueron invadidos. A nosotros nos tocó todavía ver el camino a Tequisquiapan abierto por don Cayetano Rubio, el que tuvo la fábrica de Hércules, porque era el camino a la sierra que iba hasta Tampico. Este camino estuvo durante mucho tiempo como el camino a Tequisquiapan y fue abierto y después fue asfaltado, y ese corredor ecológico pues fue invadido por los vehículos de motor y tlacuaches, cacomiscles, ardillas, todo eso se ha ido acabando. Sí, y el tiempo Se nos acabó también. Se nos acabó. Pues el agradecimiento al propietario de este lugar, que por segunda ocasión nos ha permitido estar aquí, en este lugar tan bellamente cuidado, con un gusto exquisito y con una sensación pues muy extraña de estar bajo tierra transmitiendo para ustedes. Muchas gracias. Y los túneles de Querétaro están bajo los pies de nosotros, en pleno centro de la ciudad. Esto es natural, con la ayuda del hombre. Aquello fue construido por cada uno de los propietarios. Y calles como Madero, como 5 de Mayo, donde todavía bajo nuestros pies está algo imponente. Pues nos veremos pronto. Muchas gracias.